En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas, vamos a llevar este lindo mensaje con cada uno de ustedes. El título de este tema se titula ¿por qué el hombre, la mujer hoy en día no entiende la voz de su Dios? Y muchos se preguntarán en este momento y dicen, hermano Bernabé, ¿y por qué eso? Otros quizás dirán, es que hoy en día esto pasa esto, pasa el otro, pasa muchas cosas. Y en fin, amados hermanos, muchas cosas pasan en la vida del hombre y la mujer hoy en día. Pero para que usted, hermano, usted, hermana, vaya entendiendo, vaya comprendiendo la bendita y sana, poderosa palabra de Dios, hoy en esta mañana vamos, amados hermanos, ir aprendiendo juntamente esta bendita palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana? Muchos quizás dirán, es que el hermano Bernabé de todo se inventan. Pero amados hermanos, yo quiero iniciar, dice la palabra de Dios, que en el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé, amados hermanos. En el principio de toda sabiduría, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a la mujer, cuando Dios hizo su creación, ¿saben qué es lo que Dios pensó? Pensó en que el hombre naciera en esta tierra, viviera en esta tierra para conocer a Dios, servir a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Es que el hombre, la mujer, tiene que estar bajo dominio de Dios, amados hermanos. Pero vino Satanás a torcer la vida de muchos hombres y mujeres. Y es por tal motivo, por tal razón, muchos hoy en día dicen, hermano Bernabé, es que yo no necesito de Dios. Hermano Bernabé, yo estoy bien como estoy. Hermano Bernabé, es que para mí es mejor como estoy. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque la gente hoy en día, cada uno, amados hermanos, está haciendo su propia voluntad. Y mientras que, amados hermanos, si nos damos cuenta, en el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el propósito de Dios sobre la vida del hombre, sobre la vida de la mujer, es que el hombre, la mujer en esta tierra viva para Dios, le busca a Dios y, amados hermanos, le sirva a Dios y que conozca realmente quién es Dios sobre su vida. Y para eso Dios nos ha llamado. Pero saben, hermanos, muchos hoy en día justifican las cosas y dicen, no, es que yo puedo vivir sin Dios. No, es que yo estoy mejor como estoy. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Yo quiero tomar un momento la bendita palabra de Dios. Vamos todos juntos, hermanos, en la palabra de Dios. Vamos a ver la bendita palabra de Dios, hermanos. Acá vamos a ver. La palabra de Dios lo encontramos en el libro, amados hermanos, de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 29. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 19. Versículo 29, hermanos, perdón. Vamos a leer diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gente de Israel dice,
La manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa. Así que la manera de ver las cosas no es justa. Gente de Israel, ¿no será más bien la de ustedes? Juzguen cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento. Gente de Israel, dice Yahvé, corríjanse, renuncian todas sus infidelidades, a no ser que yo quiera pagarles el precio de sus injusticias. Lancen lejos de ustedes las cosas, las infidelidades que cometieron. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea que no morirán gentes de Israel. A mí no me gusta la muerte de nadie. Palabra de Yahvé. Conviértanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Amados oyentes, en esta bendecida mañana, dice la palabra de Dios, la gente de Israel dice, la manera de ver las cosas que tiene Dios es una injusticia, dice, amados hermanos. Miren, amados hermanos, el pueblo de Israel en aquel tiempo, amados hermanos, cuando Dios hablaba, cuando Dios sentenciaba su palabra, cuando Dios daba su palabra en labios del profeta Ezequiel, y toda la gente decía, esto es una injusticia. Imagínense, hermanos. La gente en aquel tiempo, cuando Ezequiel empezó a hablar, cuando Dios ponía palabra en los labios del profeta Ezequiel, ¿saben qué decía la gente? La gente decía, esto es una injusticia. ¿Qué significa la palabra injusticia? Que la gente empezaron a decir, no puede ser. Eso no es así. ¿Acaso que así quiere Dios? Ni modo que Dios nos trata de esa manera. Y todo el pueblo de Israel, dice, empezaron a hablar que era una injusticia lo que Ezequiel hablaba en aquel tiempo. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios, pueblo del Señor? ¿Saben qué dice la palabra, iglesia amada, en este momento? Entonces el Señor respondió a la gente de Israel y les dijo, así que dejen de ver las cosas. ¿Acaso que no es la de ustedes? Es una injusticia, les respondió Dios. Y esto pasa lo mismo hoy en día, amados hermanos. ¿Cuánta gente dicen hoy en día, cuando se les predica, se les habla a la gente de un pecado, cuando la palabra de Dios nos habla de la verdad? ¿Saben qué pasa? ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día se enojan con las palabras, pueblo del Señor? Hay muchos dicen hoy en día, ¡ala! Es que el hermano Bernabé, ¿cómo predica muy fuerte? ¡Ala! Es que eso no es así. ¿Acaso que Dios eso nos dice? ¿Acaso que Dios nos trata de esa manera? ¿Acaso que Dios nos habla de esa forma? No, es que el hermano se inventa, hasta se enojan con el predicador, hermanos. Pero ¿saben qué dice Dios? La gente de Israel dice, la manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa, dice. La gente dice hoy en día,
¿para qué voy a buscar de Dios? Si yo estoy bien como estoy. Si así como estoy mejor. ¿Saben, amados hermanos, cuánta gente hoy en día, pueblo del Señor, cuando se les habla, cuántos hoy en día están en una infidelidad, están en un pecado, están en adulterio, están en fornicación, y cuando se les habla, se les dice: hermano, ya no tome, hermano, ya no busque otra mujer, apártese del pecado? ¿Sabe qué pasa? Esta gente, amados hermanos, los primeros se enojan con el hermano Bernabé. Y en segundo lugar se enojan con la palabra. Y saben, hermanos, dice Dios, escuchen las palabras. Por eso vamos paso a paso, hermanos. Dice la palabra: así que mi manera de ver las cosas no es justa, dice Dios. Gente de Israel, ¿no será más bien la de ustedes? Es una injusticia. Escuchen, hermanos. Gente de Israel, ¿no será la conducta, el modo, su modo de vivir, su vida delante de Dios es una injusticia? ¿No será que tu propia vida es la que está torcido? Por eso cuando Dios te habla, cuando Dios te corrige, cuando Dios te empieza a hablar, a usted le cae mal la palabra. ¿Por qué? Porque su vida está torcido delante de Dios. Lo mismo pasó con Israel. Israel, amados hermanos, era el pueblo de Dios. Israel, amados hermanos, era el pueblo legítimo de Dios. Pero ¿saben qué pasaba? Israel, amados hermanos, cuando Dios les hablaba, ellos decían: es una injusticia la voz de Dios. No es justo que Dios nos hable así. ¿Cómo es que Dios nos habla si Él nos ha dado vida? Si nuestro padre es Abraham, ¿cómo puede ser que Él nos trate de esa manera? ¿Saben algo, amados hermanos? Es que nos damos cuenta, pueblo del Señor. Es que nos damos cuenta, iglesia amada, en este momento, en esta mañana, amados hermanos y hermanas. Saben, yo me doy cuenta, pueblo del Señor, de que si nos damos cuenta, la palabra de Dios nos habla de una manera tan especial, amados hermanos. ¿Y por qué hoy en día, pueblo del Señor, muchos, amados hermanos, no entienden, no comprenden la palabra de Dios? ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque esta gente no quiere cambiar. ¿Saben por qué, iglesia amada? Muchos hoy en día se enojan con la palabra. Porque esta gente no quiere cambiar. Muchos hoy en día, amados hermanos, dicen: ¡ah, la gran! Esa palabra sí es fuerte. No es que la palabra sea fuerte. No es que la palabra, amados hermanos, sea fuerte contra nuestra vida. No. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Es que si yo les pongo un ejemplo, las hermanas que trabajan en la cocina, yo me imagino cuando las hermanas empiezan a picar cebolla, a picar tomate o a picar cilantro, yo no sé, para hacer una ensalada, o yo no sé qué clase de comida ellos van a hacer. Cabal, amados hermanos, se cortan el dedo, se cortan un poquito el dedo. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando van a echar la sal con la comida? Cuando la sal pega a esa herida, ¿qué pasa? ¿Verdad que arde, amados hermanos? ¿Qué
pasa hoy en día cuando ellos empiezan a oprimir el limón? Cuando el limón pega la herida, hermano, ¿será que, amados hermanos, se siente rico, se siente bonito? No, empieza a arder. Y lo mismo la gente hoy en día, los que están en pecado, los que no están bien delante de Dios, cuando se les habla de su pecado, ellos lo sienten fuerte, ellos sienten que les es un golpe para ellos. ¿Por qué? Porque están mal delante de Dios. Pero la gente no lo quiere tomar así. La gente dice hoy en día: por poder nos hace el hermano, por poder nos habló, es que a mí me lo dijo. Pues claro que a ti te lo dijo, hombre. Entienda que la palabra es para ti. Muchos hoy en día dicen: es que, hermano Bernabé, a mí me hablaron fuerte, en mi comunidad me critican. Hermanos, ¿por qué le critican? Hace poco, amados hermanos, yo estuve allá por una aldea de San Martín, no voy a mencionar el nombre, y una hermana, un día antes hubo una discoteca. Una hermana de la Renovación Carismática, desde las 8 de la noche, hermanos, estaba bailando en la discoteca, hermanos, de veras, dándole gusto a su vida. La hermana estaba bailando, amados hermanos, hasta la 1 de la mañana, bailando en la discoteca, a pesar de que esta hermana pertenece de un ministerio de oración, amados hermanos, y ella bailando en la discoteca. Al día siguiente, toda la gente decía: vieron, tal hermana estaba bailando en ese lugar. Da pena, qué vergüenza. No solo que es de la Renovación. Y todos estaban hablando de eso. Unos días después, la hermana llegó conmigo en este lugar. La hermana lloraba, me decía: hermano Bernabé, es que muchos me critican, decía. Yo le decía a la hermana: ¿y por qué le están criticando? Le decía, yo ya sabía la verdad. Y la hermana se pone a llorar y me dice: hermano Bernabé, es que me están criticando porque yo bailé en la discoteca. Dice: eso no es una crítica. Eso es una verdad para que sea, amados hermanos, para que reflexione, para que entienda que delante de Dios, Dios quiere gentes ordenadas, gentes que viven su identidad como cristiano, que demuestran que son cristianos en la casa de Dios y tienen que ser cristianos, y que se les quite la mala maña que tienen por el amor de Dios. Es que ya es tiempo, hermanos, que marquemos una diferencia. Yo me imagino que lo mismo pasó con el pueblo de Israel, porque, amados hermanos, Ezequiel hablaba las palabras. Ezequiel empezó a anunciar, empezó a hablar del Evangelio Santo. Y la gente decían: esto es injusto, esto no es justo, esto es una injusticia, esto no tiene que ser así. Pero viene la voz de Dios y dice: gente de Israel, dice, amados hermanos, estamos en el versículo 29, hermanos. Gente de Israel, no será la de ustedes. Es una injusticia. Hermanos, en esto tenemos que estar pensando todos los días. Cada vez que a usted le critiquen, o cada vez que a usted le llega una dificultad, o que le levanten una calumnia, usted tiene que estar consciente si le están diciendo la verdad o le están criticando. De esto tiene que estar consciente. Es que muchos hoy en día confunden la crítica, amados hermanos, con lo que pasa en la vida.
Y por eso dice, amados hermanos, ¿saben qué es lo que quiere Dios para nuestra vida? Versículo 29, versículo 30 dice, vamos hermanos, paso a paso. El versículo 30 dice: juzguen cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento. ¿Escucharon, hermanos? Juzguen cada uno de acuerdo a su comportamiento. Justifiquemos nuestra vida, nuestro comportamiento, cómo estamos delante de Dios, si estamos bien o estamos bien pero torcidos delante de Dios. A mí me ha pasado, hermanos. Los que me conocen, hermanos, me conocen, hermanos. A mí si me toca exhortar, hermanos, lo doy sin pena. Y no me gusta hablar por hablar, hermanos. Gracias a Dios llevo 16 años en la vida espiritual. Y ya sé de lo que estoy hablando, hermanos. Yo recuerdo, amados hermanos, cuando yo no estaba convertido. Cuando yo, amados hermanos, era un cristiano, más o menos como ustedes, hermanos. A veces, hermanos, da tanta pena pensar en eso. A veces, hermanos, yo iba en las cosas de Dios, un día en las cosas de Dios, un día en las cosas del mundo, hermanos. Yo recuerdo en una ocasión, alguien me decía: hermano Bernabé, echémonos una cerveza, hombre. Solo uno no hace nada, dicen. No tenga pena, uno no hace nada. Y los que saben tomar, hermanos, media vez que pasó una cerveza, pasó una copa, pasó, hermano, un octavo o lo que sea, hermano, media vez que pasó uno tras uno, otro tras otro, hermano, al final, hermano, uno ya ni se cuenta cuántos van, hermano, de veras. Yo recuerdo en esa ocasión, muchos decían, los hermanos: no que el hermano Bernabé predicaba, y no que el hermano Bernabé pues anda en las cosas de Dios. Miren, qué vergüenza. Y muchas veces yo me pongo a pensar y decir: Señor, me están criticando. No, Señor, eso no es una crítica, hermanos. Cuando yo entendí la palabra, que cuando uno hace una promesa con Dios, hermanos y hermanas, un año estuve así en las cosas de Dios. Cuando yo entendí que Dios necesita fidelidad en nuestra vida, cuando Dios me hablaba: examina bien tu comportamiento y trata de agradarme y no agradar al hombre en esta tierra, decía Dios. En ese momento, hermanos, entendí que la voluntad de Dios es caminar en santidad, hermanos. Yo recuerdo en una noche, hermanos, Dios me daba un versículo bíblico que está en Primera de Pedro 1:15. Y Dios hablaba, decía: si es santo el que los ha llamado, ustedes han de ser santos en toda su conducta. ¿Qué les parece, hermanos? Ahí es donde yo empecé a entender, a analizar cómo estaba delante de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, hoy llevo un poco más de 16 años, hermanos, sin tomar ni una gota de licor. ¿Saben por qué? Mi vicio, hermanos, antes era estar en las cantinas, tomar, hermanos, los fines de semana. Pero gracias a Dios, desde aquel tiempo, aquel momento, cuando le dije un sí a Dios, hasta hoy en día no he probado ni una gota de licor, hermanos. Le di un sí a Dios y ese sí aquí está, hermanos. Ya pasaron un poco más de 16 años.
Ya en el mes de junio vamos a dar acción de gracias a Dios por los 17 años de vida espiritual. Dios ha hecho grandes maravillas. Y por eso dice Dios en esta mañana: juzguen bien cada uno de ustedes según su conducta. Hermano y hermana, es que no es necesario que el predicador te diga tu verdad. No es necesario que venga alguien a decirte que estás mal. Usted conscientemente sabe perfectamente cómo está delante de Dios. Usted conscientemente. Alguien me decía en una ocasión: hermano Bernabé, ¿será que Dios me perdona? Es que, hermano, yo cometí un pecado delante de Dios, decía. Y yo le decía a la hermana: hermana, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios quiere verte convertido, arrepentido, pero no quiere más bolas de sinvergüenza en la casa. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que tú seas cambiado, transformado, que tú seas un testimonio vivo de que Dios te cambia y Dios transforma las vidas, le decía. Es que muchos hoy en día, ahí esperando que alguien les diga que no están bien donde están. Yo les digo algo, hermanos, y vamos claramente a la verdad, hermanos. De veras, nos damos cuenta de la verdad, hermanos. Si usted que me está escuchando, usted que me está visualizando, un ejemplo. Usted que me está visualizando, usted estuviera en un pecado de adulterio, ¿qué se siente estar en ese pecado? ¿Será que es necesario que el hermano Bernabé te lo diga en tu cara? Pues claro que no. Usted sabe perfectamente que tiene una esposa a quien le prometió fidelidad. En un altar le dijo: prometo serte fiel en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la escasez, en la enfermedad. Prometo fidelidad. Ahora, ¿dónde quedó esa palabra, por el amor de Dios? ¿Dónde quedó ese amor, ese pacto eterno que un día se hizo en un altar? Y ahora, ¿por qué andas por ahí pagando, buscando otras mujeres, pagando prostitutas? Hermano y hermana, ya es tiempo de pensar, analizar. Por eso dice Dios: examinen bien cada uno de ustedes su conducta, dice. Y cuando hablamos de la conducta, es que Dios quiere saber. Usted entra en su interior cómo está delante de Dios. Usted que está en adulterio sabe perfectamente que está mal delante de Dios. Usted que está en fornicación conoce perfectamente que está mal delante de Dios. Usted que le gusta hablar, le gusta criticar, le gusta hacer llorar a la gente, le encanta cada vez que alguien sufre en tus manos. Tu conciencia te dice: no estás bien delante de Dios. Aunque usted diga: hermano Bernabé, pero si yo voy a la Santa Misa, yo comulgo todos los domingos. Pero ¿qué dice el siervo Pablo? El que comulga indignamente come y bebe su propia condenación. Aleluya, hermanos. De esto Dios está hablando al pueblo de Israel. Muchos
Muchos dicen, ellos justifican, decían, es que es injusto lo que nos habla Ezequiel. Eso no es así. Pero viene Dios y les dice, ¿acaso que no es al revés las cosas? ¿Será que no más bien las cosas que ustedes viven, la actitud de ustedes es la que está mal? Decía Dios. Y el versículo 30 dice, juzguen cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento. Gente de Israel, dice Yahvé, corríjanse y renuncien todas sus infidelidades. Corríjanse y renuncian todas sus infidelidades. Corríjanse. Si yo te estoy hablando de tu pecado, es porque Dios te quiere. Si hoy en esta mañana yo te estoy hablando de esta verdad, ¿sabe algo, amado oyente? Es porque Dios quiere que usted sea cambiado. Es porque Dios quiere que usted sea una persona diferente, una persona de bien, una persona que, amado hermano y hermana, entienda la voluntad de Dios. No basta solamente andar en las cosas de Dios, cantar bonito, orar bonito, predicar bonito, y su vida, quizás entre familia, quizás, amado hermano, entre vecinos, quizás yo no sé cuántas cosas están pasando fuera de un altar en tu vida. Hermano, de eso preocúpese. Por el amor de Dios, empieza a entender, empieza a comprender que sin la voluntad, sin la gracia divina de papá Dios, ¿dónde puedes ir? De esto tenemos que preocuparnos. Y dice Dios, corríjanse. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos pone en nuestros labios corregir a las personas. Y a mí me ha tocado en muchas ocasiones, hermanos. Los que nos han invitado, hermanos, a ir a predicar. Últimamente ya casi ya no he salido, hermanos. ¿Saben por qué? Tenemos muchos compromisos, hermanos. Cuando yo salgo a predicar, hermanos, muchos se enojan conmigo, me dicen, es que el hermano Bernabé no viene a animar, solo vino a maltratar a la gente, solo vino a regañar a la gente. Uno es regañar, otro es maltratar. Pero Dios aquí nos dice, corríjanse, corríjanse. ¿Por qué Dios dice corríjanse? Dice, de todas sus infidelidades. En una ocasión, hermanos, yo llegué a predicar por allá en Pachichilla, para ser bien claro. Llegué en una comunidad, hermanos. Y en esa comunidad, hermanos, de veras daba tanta pena, hermanos. Supuestamente, hermanos, son de la renovación carismática. Hay señoritas, hermanos, pintados los labios de rojo, azul, morado, yo no sé qué color es. Las uñas, hermanos, de veras daba pena, hermanos. Pareciera uñas, hermanos, pero ya, hermanos, ya ni tiene sentido. El corte, hermanos, hasta por encima de las rodillas están. Y yo empecé a hablar de la identidad de un carismático. El tema que di en ese momento, la identidad de un carismático.
Y cuando hablamos de identidad, es que el cristiano tiene que identificarse. Por eso dice renovación carismática católica. ¿Qué significa? Punto número 1, renovación es que tiene que ser vidas cambiadas, vidas diferentes. Y amados y hermanos, cuando yo llegué en ese lugar daba tanta pena, hermanos. Empezamos a exhortar lo que Dios puso en nuestros labios. Al final se acerca el coordinador, me decía: hermano Bernabé, yo te pedí una palabra de animación y no para que vengas a exhortar de esa manera, decía. ¿Cómo se atreve este coordinador a decir animación, a decirle a alguien: ánimo hermano, estás bien como estás, sabiendo que dentro de su comunidad hay gente sinvergüenza, teniendo 3 esposas, teniendo amantes, teniendo caseros, jóvenes que están creciendo en pecado, están creciendo en fornicación? ¿Cómo yo, como siervo de Dios, vengo a decirles ánimo a esta gente, hermanos? No se puede. Es que no se puede, iglesia. Por eso dice Dios, hermanos, Dios le habla a Ezequiel y le dice: amados hermanos, de que amados hermanos, si nos damos cuenta en el versículo 30, juzguen, y amados hermanos, de acuerdo a su comportamiento, y corríjanse y renuncien todas sus infidelidades. ¿Cómo, amados hermanos, alguien se va a componer? Yo les pongo un ejemplo. Los que me conocen, yo tengo 3 hijitas. Y de las 3 hijas que yo tengo, la primera hija que tengo está cumpliendo 7 años. Y la segunda ya va a cumplir 4 años. Y la tercera va por 2 años. Y yo muchas veces, como padre de familia, veo a estas hijas mías. A veces están jugando tranquilos, de repente cualquier cosa pasa en la vida de ellos. A veces empiezan a arruñar, a veces se empiezan a pelearse entre ellos como niños, hermanos. Y yo me quedo viendo y le digo a la hija mayor: mija, usted ya entiende, le digo. Y ella me dice: papá, es que ella tiene la culpa. Y saben, yo vengo como padre, les digo: mijas, yo les hablo como tengo que hablar. Y si ustedes no entienden, ¿saben qué dice Dios, hermanos? Para eso está el latigazo. ¿Qué significa la palabra latigazo? Hay que corregirle, amados hermanos, hacia la oreja, o como sea, hermanos. Eso es mandato de Dios. Pero saben, hermanos, ahora, hoy en día, cuando ellos se molestan, ¿saben qué pasa? Cuando uno empieza a molestar, lo primero: papá, me está molestando, vení a ver, papá, vení a ver, me está molestando. ¿Por qué? Porque ellos saben de que si ellos se empiezan a molestar, yo les voy a hablar o les voy a pegar. Así como lo oyen, hermanos. Y ellos ya tienen en mente, y ellos dicen: no, mejor no hagamos esto, mejor solo juguemos. Si no, viene papá, nos va a engañar, viene papá, nos va a pegar. ¿Por qué? Porque ya tienen en mente. Y lo mismo dice Dios. Lo mismo quiere Dios de nuestra vida, amado hermano. Porque Dios nos está hablando de esta palabra para que usted, hermano, entienda que así como está estando en su pecado, no puede ver su bendición, hermanos. Alguien en una ocasión me llamó para una oración allá para Parramos. La hermana decía: hermano Bernabé, mi papá se está muriendo, decía.
Y cuando yo llegué, el padre estaba agonizando, estaba gravemente en la cama. Yo le pregunto a la familia, ¿cuánto tiempo lleva así? Y ellos me dicen, hermano Bernabé, ya lleva un poco más de 15 días, solo le estamos dando agüita, decían. Nosotros quisiéramos que falleciera porque ya es mucho el sufrimiento, decía. 15 días viviendo a puro agua. ¿Por qué no se muere de esto, amados y hermanos? Quiero hablar. Porque este hombre había engañado a su esposa. Tuvo otra esposa por aparte. Tiene otros 2 hijos aparte que su esposa no lo sabía. ¿Cómo se va a morir, hermano, sabiendo que su conciencia aún no está bien delante de Dios? Cuando yo empecé a orar por esta vida, Dios me hablaba, me decía, tal pecado pasó en tal tiempo, tal año, tal día, decía Dios, en tal lugar, decía Dios. Y yo platiqué con el hermano, le dije, hermano, ¿qué está pasando? Es cierto, Dios me mostró que usted cometió tal pecado en tal año. Usted hizo esto sin que su esposa supiera esto, le digo. Y el hermano se pone a llorar. Llama a su esposa y le dice, mi amor, perdóname. Es que hay algo que usted tiene que saber, le decía. Cuando le dijo a su esposa, mira, es que esto pasó en tal año, en tal tiempo, con fulana de tal. Y la hermana empezó a llorar y dice, no importa, mi amor, lo que a mí me interesa es que usted busque la bendición de Dios, que muera en paz, decía la hermana. Y cuando viene la voz de Dios, Dios hablaba y decía, mi hijo no va a morir. Él se va a levantar. Es que la paga del pecado, hermanos, aparentemente cuando uno está en pecado pareciera que todo estuviera bien. Pero ¿saben algo, iglesia amada? Por eso Dios nos habla a tiempo, hermanos. Porque si usted muere en su pecado, va a la condenación seguro. Pero si usted muere en la gracia de Dios, ¿sabe qué pasa? Usted va para la vida eterna. Y así fue, amados hermanos, a los 3 días. El hermano se levantó, empezó a caminar. Ahora está de pie todavía. ¿Por qué Dios permitió las cosas? Porque Dios quería que este hombre se arrepintiera de su pecado. Pero ¿qué pasa si yo hubiera llegado a decirles, ánimo hermano, yo sé que se va a levantar, ánimo hermana, yo sé que Dios está con ustedes? ¿Qué pasaría si yo llegara a hacer eso? No se va a declarar el pecado. Y yo le dije al hermano, hermano, este pecado no has confesado, tu esposa tiene que saber para que tu alma esté libre de todo pecado, le decía. Y el hermano lo hizo. Ahora está de pie. Quizás me está escuchando allá en Parramos. ¿Por qué Dios permite las cosas? Por eso dice Dios, esta palabra es para corregirse y renunciar de toda infidelidad que hay en nuestra vida. Estamos en una infidelidad delante de Dios. Nuestra conciencia nos dice que le hemos fallado a Dios. Pero ¿qué dice Dios hoy? Reconcílianse. En pocas palabras, por eso corríjanse y renuncian su mal camino. Dice, renuncien. Apartémonos del mal. ¿Y por qué yo le puse el título? Porque el hombre no entiende la voz de Dios hoy en día.
Porque el hombre, la mujer hoy en día ya se fue acomodando en el pecado. Cuidado si alguien les predica de su pecado. Gracias a Dios, hermanos, yo ya estoy un poco madurado. A mí no me importa, hermanos. Muchos han dicho, ¡hala! Es que muy fuerte el mensaje. Es que esto, es que lo otro. Vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver. Yo recuerdo, hermanos, desde la juventud. Yo prediqué 7 años cuando estaba soltero. Muchos dijeron, ¡hala! Es que el hermano, ¿cómo habla? Vamos a ver si se va a casar. Dice, como toda gente, hermanos. Cuando estuvimos casados, vamos a ver si va a poder llevar su matrimonio, dice. Gracias a Dios, antier, amados hermanos, la semana pasada cumplimos 8 años de matrimonio. Y todo va marchando bien, hermanos, de veras. Es que el que pone la confianza con Dios, por eso dice el salmista David, Señor, los que confían en ti jamás quedarán defraudados, iglesia. Y por eso dice Dios hoy, corríjanse. ¿Qué significa, hermano? Es que tenemos que hablar. Usted que está en un pecado delante de Dios, ya es tiempo de abandonar el pecado. Usted que tiene 3 mujeres, usted que anda buscando engañar a su esposo que está en Estados Unidos, ya es tiempo, hermana. Piensa, analiza que el pecado aparentemente es bonito, pero su final es camino de muerte. Y por eso dice Dios en esta mañana. Y saben, hermanos, cuál es lo más triste hoy en día. Hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos, como en los tiempos de Noé. Hoy en día, amados hermanos, a veces la garganta, hermanos, ya no da para más para predicar, hermano. Pero la gente le da igual. Hay gente hasta se atreven a decir, ¿qué le importa el hermano Bernabé? Yo hago lo que quiero. Él dice que yo ya no tome, más voy a tomar yo. Dice que no voy a buscar mujeres, más voy a hacer yo. Haga lo que quiera, hombre. A mí no me importa. Si usted haga más y usted va a hacer más de lo que ya ha hecho, hágalo. Al fin y al cabo, la palabra llegó a tiempo. Y si usted no se convierta hoy, el día de mañana tienes que entregar cuentas delante de Dios. Yo me voy satisfecho porque hablamos lo que tenemos que hablar. Porque si yo callo esta palabra, ¿qué pasaría? Dios le dijo a Ezequiel, cuando oigas la palabra de mis labios para advertirle a ese malvado. Y si usted no le advierte, Ezequiel, a ti te pediré cuenta de su sangre. Y de esto estamos seguros como predicadores. Hay predicadores hoy en día solo hablan de lo que les conviene. Qué vergüenza, hermanos, de veras. Tenemos que aprender de nuestro Señor. Tenemos que hablar tal cual es la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, la gente se ha pervertido. Hoy la gente se goza en el pecado. Nos damos cuenta en las transmisiones donde hay baile, donde hay discoteca, donde hay, amados hermanos, pachangones de feria. ¿Saben qué pasa, hermanos? Cuánta gente, bola de sinvergüenza, allí gozándose, hermano, toda la noche, allí tomando. Allá están los haciendo de madre a las fiestas paganas, hermanos. Esta gente son la vergüenza de la Iglesia Católica. Esta gente son la gente más ignorante, gente más, amados y amadas, vergüenza de nuestra Iglesia Católica. Por eso es que nuestra Iglesia Católica, muchos nos critican.
Muchos nos señalan y dicen, es que la iglesia católica es esto, es que la iglesia católica es lo otro, es que los católicos son esto. No, Señor, hay gentes que son así, pero hay gentes que sabemos serle fiel a Dios, hermanos y hermanas. Para eso está la palabra. Hoy en día estamos en los tiempos igual que Noé, hermanos. Noé predicó 120 años y la gente les dio igual. Hoy en día hay cuantos medios de comunicación para predicar la palabra de Dios, pero saben, hermanos, muy pocos hermanos se quedan. En las redes sociales, los que nos están visualizando, apenas tenemos 27 hermanos. Pero si en esta página, hermano, fuera una discoteca, fuera baile, hermano, fuera pachangones, hermanos, de feria, ¿saben qué pasa? Yo me imagino en esta cuenta estuvieran un poco más de 800 a 700 personas. Pero como es palabra de Dios, ¿para qué? Pero ¿saben qué pasa, hermanos? En aquel tiempo los que entraron en el arca fueron los animales. A pesar de que los animales, hermanos, no son gentes como nosotros, pero entraron en el arca de Dios. Y por eso, hermanos, yo les hago una pregunta. Para los que les gusta estar en el aguardiente, hermanos, ¿qué provecho les trae eso? Usted que te gusta taparle el ojo a tu esposo, ¿qué provecho te trae ese pecado? Usted que te encanta engañar a tu esposa, andas con mujeres por allá, mujeres en Comalapa, mujeres en Puaquil, mujeres en Chimaltenango, mujeres allá en la capital, en diferentes lugares. ¿Qué te ganas con ese pecado? Mientras que tus hijos en casa, ¿cómo están? Mientras aquella mujer que te lava la ropa, aquella mujer que siempre está haciendo tu comida, te prepara lo que ella está alcanzando en sus manos en la cocina, quizás un poco de arroz, un puño de... yo no sé qué es lo que te prepara, pero te prepara con amor. ¿Qué te ganas con estar en ese pecado? Usted que te gusta criticar, te gusta señalar a la gente, te encanta, te fascina la mentira, te fascina estar en pecado delante de Dios. ¿Qué te ganas con eso? Si al final tienes que entregar cuentas delante de Dios. El día de ayer, las lecturas del Santo Evangelio del día de ayer, el Evangelio de San Marcos nos relataba algo muy importante, hermanos. Dice el evangelista San Marcos: ustedes teniendo ojo para ver y no ven, teniendo oído no escuchen. Ay, hermanos y hermanas, ustedes, dice, oyen y no entienden, ven y no comprenden. ¿Qué tienen ustedes, gente? Dice el evangelista San Marcos. Y esta palabra tiene algo en común con eso, hermanos. Cuánta gente escucha la palabra después de cada mensaje. Hermano, qué calidad de mensaje, lujo, hermano, gracias por la palabra, pero siguen lo mismo, no cambian. Yo siempre les he dicho, hermano, no es para que les caiga bien, no es, amados hermanos, para que usted lo escuche bonito, es para que usted entienda y comprenda que la palabra de Dios, hermano, es para que usted se componga y no para que se descomponga, iglesia. Tenemos que entender eso, iglesia. Tenemos que entender. Porque qué tristeza sería, hermanos. Imagínense en el tiempo de Noé. Los animales se salvaron mientras que la gente nada. Y hoy
nos damos cuenta lo mismo. ¿Dónde han visto ustedes a un caballo, hermanos, con un cigarro en las manos, fumando un caballo, hermanos? No. Hay gente más caballo que el caballo, hermanos, que sí lo están haciendo. De veras. ¿Dónde han visto, hermanos, a los animales haciendo las mismas porquerías que la gente hace hoy en día? ¿Dónde han visto? ¿Verdad que no? Y por eso dice Dios en esta mañana: corrígense, dice, corrígense de su mal camino y de sus comportamientos, amados hermanos. Versículo 31. Lancen de lejos de ustedes las cosas. Lancen de lejos las cosas, las infidelidades que han cometido. Y aquí nos dice: hagan un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Imagínense, hermanos. Lancen lejos de ustedes, dice, las infidelidades, las cosas malas. Láncelo, apártalo, aléjate, apártate del mal. Camina en las cosas de Dios. Quizás tu amante siempre te llama: bloquéalo, hombre. Quizás usted, mujer, que tiene su esposo en Estados Unidos, pero hay hombres que le llaman aquí en Guatemala, le dicen que usted es bonita, que usted es esto, usted es lo otro, y usted de necia, de tonta, usted todavía chateando, sabiendo que teniendo un esposo. Aléjate, apártate, lánzalo lejos, todas esas cosas. Pero dice Dios: revístate de un corazón nuevo. Tienes que aprender a caminar en cosas nuevas. Y de esta manera va a alcanzar la bendición de Dios. Para eso, amados hermanos, para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha escogido, para hablarte a ti de las cosas, hermano, que tienes que apartarte. Usted, hermano, que está en Estados Unidos, quizás hay pecados que se ven bonitos, mujeres gringas bonitas. No lo hagas. Allí está tu mujer, allí están tus hijos, allí está tu familia. Acá está tu familia en Guatemala. Tu familia te está esperando con amor. Usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Apartarte, aléjate de las cosas nuevas. Revístate de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Es que cuando uno tiene un corazón nuevo, un espíritu nuevo, esta gente se guarda para Dios, hermanos, así como lo oye. Pero cuando hay gentes con el corazón sucio, amados hermanos, con la mente sucia, hermanos, cualquier cosa que ven, hermanos, cualquier pecado que esté allí a su alcance, ahí se le pasan, hermanos, por encima. Pero cuando uno tiene un corazón nuevo, un espíritu nuevo, uno sabe mantener fidelidad con Dios, iglesia. Y para esto Dios nos llama. Por eso dice la palabra de Dios: revístanse de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O eso quiere decir, acá nos dice, o es que quieran morir Israel, dice, o es que quieran morir. Es que la gente que siembra bien, hermano, cosecha bien. Y la gente que cosecha, que siembra solo cosas malas, de su maldad va a cosechar cosas malas. Pero hay gentes hoy en día tan listos, hermanos, de veras, bien listos. Dice: hermano Bernabé, me vino un gran fracaso. De plano que mi vecino me hizo una brujería, solo porque ella es que no me trata bien, es que ella siempre me ve con malos ojos. De plano es brujería, hermano.
Si el hermano Bernabé fuese igual como todos, amados hermanos, hoy en día solamente, seguro, hermano, tu vecino te hizo brujería. Si el hermano Bernabé fuese así, hermano, ya se hubiera metido en problemas, hermano, de veras. Pero cuando los hermanos me dicen así, ¿saben qué les digo? Los que llegan conmigo saben. Yo no puedo hablar de nada sin antes haber orado, hermano, les digo a los hermanos. Y hay hermanas que me dicen, hermano Bernabé, es que por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa, es que por culpa de mi suegro, por culpa de mi suegra, es que mi vecino, es que nada, hombre, no hemos orado todavía, les digo yo. Y cuando empezamos a orar, les voy a contar algo que me pasó la semana pasada. Hay una hermana que llegó conmigo. La hermana decía, hermano Bernabé, ore por mi vida, decía. ¿Qué pasó? Le digo. Y la hermana me dice, es que hermano Bernabé, mi esposo allá en Estados Unidos está muy enfermo. Yo también estoy muy enfermo, hermano. Yo no sé cuál es el plan de Dios, decía la hermana. Es que yo ya no hallo qué hacer, ya me fui con médicos, ya fui por allá, ya busqué oraciones y no tengo nada, hermano, no, nada de mejoría, me decía. Y yo le digo a la hermana, está bien, doble tu rodilla, vamos a orar. Cuando yo empecé a orar por esta familia, adivinen qué, hermanos. Dios lo primero que me mostró es que delante de ellos había un vaso de agua, pero bien sucio lo que estaba delante de ellos. Y Dios hablaba, decía, siervo mío, mira, decía Dios, mi hija está en adulterio. Y mi hijo también allá en Estados Unidos está en adulterio, decía Dios. ¿Cómo van a ver bendición? Yo les he permitido esta enfermedad para que ellos se arrepientan de su pecado, porque hay una promesa pendiente. Mi hijo un tiempo predicó, pero se fue para Estados Unidos porque yo vi la necesidad, pero ahora estando allá está en pecado, decía Dios. Y mi hija antes estuvo orando por las necesidades, ahora está en pecado, decía Dios. Y por eso, hermanos, es que Dios permite las cosas. Pero hay que discernirlo, hermanos. Hay que poner en las manos de Dios. Por eso yo siempre les digo a los hermanos, primero la oración y luego ¿qué dice Dios? Por eso dice Dios en esta hora, renuncien de su mal camino, apártese del mal hombre. ¿Qué se gana con eso? Por eso dice Dios, ustedes quieren morir como Israel decía. Ustedes quieren parar en un sufrimiento. Es que la paga del pecado es muerte, hermanos. Vamos al versículo 32 dice, a mí no me gusta, dice Dios, no me gusta la muerte de nadie. Palabra de Yahvé, conviértanse y vivirán. Palabra de Dios, hermanos. A mí no me gusta la muerte de nadie, decía Dios. Conviértanse y vivirán. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 al 32, versículo 29 al 32, hermanos. 5 versículos bíblicos. Ojalá que sea de mucha bendición para su vida. Muchos no hablan de esto, ¿saben por qué? Porque no es fácil, hermanos.
El quien habla de esto, mínimo tiene que tener experiencia de vida y tiene que tener valor para hablar de la verdad, hermanos. Porque a muchos no les gusta esta palabra. Mucha gente hoy en día se enoja cuando se les predica de esta manera. Vio, hermanos, en los eventos cuando Dios habla, mira tal mi hijo, tal mi hija, mira esto, lo otro, él está en adulterio, este está en fornicación, este vive peleándose, esto vive en pecado, esto hay que decirle su verdad en su cara. Dios me empieza a dar el mensaje, hermanos. Pero 1000 veces estar un poco colorado en el altar, hermanos, para no estar toda la vida en el infierno, hermanos. Hablamos lo que Dios pone en nuestros labios. Muchos no quieren hablar de esto, hermanos. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, hablar de esto, muchos, amados hermanos, se enojan con uno. Hasta, amados hermanos, yo he recibido hasta amenazas, nos dan los hermanos, por hablar de esta palabra. Yo recuerdo hace 2 o 3 años, no me recuerdo bien, hay un predicador que yo le dije su verdad, hermanos, de esas verdades que sí duelen, hermanos. Él estaba en adulterio. Él estaba en adulterio, su esposa no lo sabía. Yo le dije, hermano, estás en adulterio. Así le dije, hermano. Y el hermano se enojó conmigo. Y muchos me dijeron, hermano Bernabé, cuídese, estamos orando por tu vida. Es que dice que tal predicador, donde quiera que te encuentres, te va a matar, decían. Hay hermanas llorando, me llaman, me dicen, hermano Bernabé, ya no salgas mejor. Es que tal hermano, si te va a ver solita, te va a matar, dice. Y yo cada noche le digo al Señor, me gozo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y yo testifico que es poder de Dios. Cada noche yo le digo a Dios, me gozo de tu evangelio, papá. El hermano estaba enojado conmigo. Vi mensajes en mi teléfono, decía, cuídate tu espalda, me decía. Te voy a hacer. Y era una verdad, hermano. Si fuese mentira, yo aceptara. Era una realidad. Poco a poco llegó a la luz toda esa verdad. Mientras que el hermano me estaba amenazando. Yo feliz en las cosas de Dios. Un día mi papá me dijo, ya no salgas a predicar, mejor quédate. Yo estoy acostumbrado a entrar a la 1, 2, 3 de la mañana. Ya no vas a salir, decía. Y muchas veces cuando yo salgo miro la tristeza de mi papá. Me decía, ¿será que vas a regresar todavía? Claro que voy a regresar, le decía yo. Y llegó un momento, mi familia me decía, no, mejor para qué, ya no, deja. Ya no salgas mejor. Más empecé a salir, hermanos, de veras, más empezamos a salir. Hacíamos liberaciones de oraciones a medianoche. Fuimos a trabajar allá en Parramos a sacar oraciones a medianoche. Allá por Quetzaltenango, allá para Totonicapán. Ya no paraba, hermanos, de veras, más empezamos a salir. ¿Saben qué es lo que yo aprendí en medio de eso, hermanos? Cuando el siervo habla de la verdad, cuando alguien, hermanos, habla de la pura verdad, saben, hermanos, cada piedrada que Satanás ponga son medios de crecimiento espiritual, hermanos, así como lo oye. Pero para esto, siervo de Dios, joven, señorita, solista, cantante, predicador, ministro de alabanza, predicadores, hermanos que sirven, trabajan en las cosas de Dios. ¿Saben qué le dijo Dios al profeta Job? Job, amados hermanos,
Job no quería hablar de lo que Dios ponía en sus labios. Job le decía a Dios: Señor, ¿cómo puede ser que yo hable? No, Señor. Pero imagínense, hermanos, cuando Dios justifica las cosas con Job. Yo quiero que solistas, predicadores, ministerios de alabanza, catequistas, ministros, todos los que trabajamos en el ejército espiritual de Dios, memorícese esta palabra de Dios. Póngalo en su memoria. No es largo ni tampoco es grande. Libro de Job, escuche. Libro de Job, capítulo 38, versículo 3. Libro de Job, capítulo 38, versículo 3. ¿Saben qué es lo que Dios le dijo a Job? Escuche. Dice la palabra de Dios: amárrate bien los pantalones como hombre. Voy a preguntarte y tú me enseñarás. Palabra de Dios. Amárrate bien los pantalones como hombre, dice Dios. Es que cuando uno tiene bien puestos los pantalones, ¿saben qué pasa? Uno tiene que mantener fidelidad con Dios, hermanos. Pero cuando uno, hermano, está más o menos con Dios, está todo flojo, todo frío, todo tibio, hermanos, ¿saben qué pasa? Este hombre, esta mujer, en cualquier momento le falla a Dios. Hoy puede llorar en un altar, decir: úsame Dios, lléname, levántame, lléname Señor, llorando en un altar, chillones en un altar. Mañana puede revolcarse en el pecado. ¿Por qué? Porque no son hombres bien puestos las cosas en las cosas de Dios. Pero Dios le dijo a Job: Job, amárrate bien los pantalones como hombre. Predicadores, solistas, cantantes, ministerios de alabanza, amárrense bien los pantalones. Porque ¿qué pasa, hermanos? Imagínese usted estando en el mercado o estando quizás en la misa o no sé dónde quiera que usted esté. Un ejemplo. Nos damos cuenta, hermanos, quizás en una misa o quizás las hermanas estando en la misa. ¿Qué pasaría, hermano? Una hermana yendo en la cola a comulgar, se le desató la faja y se le cayó el corte. ¿Qué pasaría? Una vergüenza dentro de la iglesia. ¿Qué pasaría con un hermano como usted, hermano, que me está escuchando, yendo en el mercado, se le cayó el pantalón? Sería ridículo, sería algo, una vergüenza para toda tu vida delante de Dios y delante de la gente. Usted va a escuchar el día siguiente: fulano de tal se le cayó su pantalón, fulano de tal se le cayó su corte. ¡Qué vergüenza sería, hermano, humanamente! Y espiritualmente, cuando usted, la gente lo ve en un púlpito, lo ve predicar, lo ve cantar, lo ve en un ministerio de alabanza, lo ve predicando la palabra de Dios, y el día siguiente lo ven bolo, lo ven mujerllándose, lo ven por ahí haciendo pecado, lo ven por ahí en las discotecas, lo ven en las parrandas, en las ferias. ¿Saben qué pasa? ¿Qué van a decir la gente? ¡Qué vergüenza! Ahí está el predicador. ¡Qué vergüenza! Ahí está. Si usted no quiere ser la vergüenza, escúcheme lo que yo le estoy diciendo. No quede en ridículo delante de Dios. Por eso Dios le dijo a Job: Job, amárrate bien los pantalones como hombre. Si usted no quiere ser la vergüenza, trata la manera de serle fiel a Dios en lo que tú puedes, amado oyente, en esta hora. Sé fiel a tu Dios. No es fácil. No es fácil.
Pero sí es posible, hermanos. Sí se puede, hermanos. Del pecado han salido todos los santos que vemos en las iglesias. Del pecado han salido. San Agustín fueron 50 años de oración para su conversión, para que la iglesia lo celebre como un santo. Y cada santo, hermanos, dentro de la iglesia católica son prueba y muestra, hermanos, de que sí se puede serle fiel a Dios. Ánimo, iglesia, que Dios me los bendiga. Un momento de reflexión de la palabra de Dios. Ojalá que sea de mucha bendición para su vida espiritual. Muchas bendiciones. La paz y el amor de Cristo Jesús en cada corazón. Ojalá que esta palabra les sea de mucha bendición en su vida espiritual y material. Que Dios me los bendiga. Acá finalizamos la palabra de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Aleluya.
nosotros. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Ahora canta, ahora ora, danza para Dios con todo tu corazón. Hermanos y hermanas, en esta bendecida hora de la mañana, que Dios me los bendiga. Ya son las 10 de la mañana y 58 minutos. Que Dios quede con ustedes, hermanos. Mi número personal 5052-2203 5052-2203 es mi número personal, amados hermanos, para cualquier petición de oración. Ahí estamos, amados hermanos, ahí estamos. 5052-2203 es mi número personal, amados hermanos, en la cual usted puede comunicarse conmigo. Así de que, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Para mí ha sido una gran bendición acompañarles en este momento. Ojalá que para ustedes también les sea de mucha bendición esta programación radial. Primeramente, Dios, hermanos, cualquier momento allí nos vamos a estar escuchando. Mientras tanto, que Dios quede con ustedes. Ánimo siempre, cual sea la lucha, la prueba, las dificultades que pasamos en la vida. Hay que tener siempre la confianza, la mirada siempre puesta en Dios, amados hermanos. Mucho ánimo, que Dios quede con ustedes. Mucho ánimo. Ahí hemos tratado la manera de animarles un momento a través de la bendita y poderosa palabra de Dios, hermanos. Que Dios quede con ustedes. Mucho ánimo. Si papito lindo no ha venido, nos escucharemos en cualquier momento, amados hermanos. Así que mucho ánimo. Que Dios quede con ustedes. Ya me voy despidiendo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios quede con ustedes.